si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Dice, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña, dice, les saciaría. Yo quiero hoy día compartir, ¿cierto?, un mensaje que está relacionado con el deseo de oír. Yo quiero hablar hoy día un poco del oído sordo y las consecuencias, ¿cierto?, de no oír la voz de Dios. Hoy día existe un grave problema. Hay mucha gente, ¿cierto?, que cumple el mismo rol que dice, ¿cierto?, en el Salmo 115, cuando habla, ¿cierto?, el salmista expresando con respecto a los ídolos que tienen oídos, pero no oyen. Hoy día, lamentablemente, el pueblo de Dios está oyendo el mensaje pesadamente. Hoy día estamos aquí, a veces es ya una costumbre estar aquí, pero no se llega con el deseo de aprender, de inquirir, de saber algo más de Dios. Nosotros necesitamos, ¿cierto?, la palabra de Dios. El salmista decía que mejor era un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y esa es una realidad para aquellos que aman a Dios, aquellos que realmente, ¿cierto?, han nacido de nuevo, aquellos que realmente han puesto su fe, su confianza y su esperanza en Jesús. No debe haber nada más importante en su vida que este alimento que se llama la palabra de Dios. Cristo mismo dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Lamentablemente hoy día vivimos un tiempo en que la gente no quiere oír la palabra de Dios, aún incluyendo al pueblo de Dios. El Salmos 81 es un reclamo, es una amonestación, de alguna manera es una acusación que Dios está haciendo contra su pueblo, el pueblo escogido de Israel. Nosotros que conocemos la Biblia, de alguna manera estamos entendiendo a la luz de la Escritura que el pueblo de Israel pasó momentos muy adversos. Y eso fue la consecuencia de oír pesadamente o de no querer oír la voz de Dios. Yo hoy día quiero hablar un poco de eso, de un oído sordo y las consecuencias que esto trae a la vida de cada uno de nosotros. Hermanos amados, durante el año 2017 muchos de nosotros tomamos decisiones. Y constantemente estamos tomando decisiones, buenas o malas, pero estamos tomando decisiones. Ojalá que nuestras decisiones siempre sean, ¿cierto?, a la luz de la Escritura, porque eso traerá bendición a la vida de cada uno de nosotros. Hermanos amados, si nosotros realmente decidimos prestar atención y ser reverentes a la palabra de Dios, de verdad que vamos a ser bendecidos por Dios. Cuando uno está dispuesto a oír la voz de Dios, siempre la palabra de Dios trae bendición a la vida de aquellos que escuchan. Por ende, la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué importante entonces es oír la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios es una bendición en nosotros. Y nosotros lo que Dios quiere es que esa verdad, ¿cierto?, pueda ser algo real en nuestras vidas, como enseñaba el pastor hoy en la mañana. ¿Sabe? Dios no solamente quiere oyentes, quiere creyentes. Creyentes, ¿cierto?, que alaben y le glorifiquen a Él. Hermano, me gustaba mucho la enseñanza de la mañana porque es con lo que yo culminé también en Tacna, hablando de la necesidad de predicar. Y qué importante es eso, oír la palabra de Dios. Hermanos amados, vamos a hablar entonces hoy día un poco del oído sordo y las consecuencias. Si nosotros decidimos ser irreverentes frente a la palabra de Dios, solo vamos a recibir calamidades, solo vamos a recibir, hermanos, miseria, solamente vamos a recibir dolor y tristeza. Yo quisiera de alguna manera hacerte una pregunta antes de entrar, ¿cierto?, a la enseñanza en sí. ¿Cuál ha sido tu actitud en lo referido a la palabra de Dios durante el año 2017? Yo quiero que te quedes con eso. ¿Sabe? Yo no sé si usted puede entender que cuando un pastor entrega un mensaje, cuando usted presta atención a la introducción ocupa casi el 50% del mensaje. En la introducción de un mensaje está el mensaje en sí. Está el mensaje en sí. Y yo quiero hacerte esta pregunta en esta noche.
Estamos comenzando un año 2018 y vamos a tener que enfrentarnos con adversidades. Vamos a tener que enfrentarnos con muchas cosas que quizás ya la enfrentaste el año pasado, pero a lo mejor como consecuencia de no oír la voz tuviste que recibir muchas cosas. Ojalá que este año 2018, ¿cierto?, podamos tener una actitud distinta en cuanto a oír el mensaje de Dios. Por eso mi pregunta es, antes de ya comenzar el mensaje en esta introducción, es preguntarte cuál ha sido de verdad la actitud de ustedes durante el año 2017 con respecto a oír la voz de Dios. Qué importante. El oír la voz de Dios trae bendición, trae salvación, trae perdón, trae vida eterna, trae bendición. Oramos al Padre y comenzamos la enseñanza. Dios eterno y Padre celestial, yo quiero darte gracias en esta hora. Señor, quizás también soy uno de aquellos que no consideró mucho tu palabra. Y lamento, Dios, de verdad. Porque la vez que dejé de oír tu voz, solamente ha traído pesar sobre mi vida. Y quizás muchos en esta tarde, Dios, tuvieron que vivir muchas experiencias amargas durante el 2017. Y todo como resultado de no oír tu voz y aplicarla en sus vidas. Dios, perdónanos. Y te pedimos en esta hora que podamos estar atentos a tu voz. Usa mi persona, Dios. Escóndeme detrás de la cruz de Cristo para que usted reciba la gloria y la honra en esta noche. Que su Espíritu Santo, Dios, pueda obrar con libertad en esta congregación. Que su Espíritu, Dios, quede acomodando el mensaje a la necesidad de cada corazón en esta noche. Que podamos escuchar tu voz, Dios. Que podamos estar con un corazón dispuesto, Dios, a lo que tú quieres hablarme a mi vida y no a la vida del vecino. Y no a la vida del hermano que está al lado, sino a mi vida. Esa debe ser la actitud de cada oyente, de cada creyente que llega a tu casa de oración. Venir con un corazón dispuesto a lo que tú tienes que hablarme a mí, Señor. El oír tu palabra es de gran bendición. Eso dice tu palabra, Dios. Trae gran bendición. Por ende, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, usa mis labios, ordena mis pensamientos, Dios. Cansados estamos de oír a los hombres, Señor, que sea tu palabra hoy día expresada a través de este siervo. Perdona mis faltas y pecados, Dios. Y permíteme estar en la actitud correcta en esta noche para exponer tu palabra, que es santa. Para gloria y honra de Jesús, pedimos y agradecemos. Amén y amén. Lo primero que quiero mostrarte a través de esta porción, nosotros sabemos que los subtítulos puestos en la Biblia no es inspiración divina, sino que puesta por los hombres. Pero no dejan de expresar realmente lo que la Biblia o lo que quiera mostrar esta porción. Y usted va a ver ahí que dice bondad de Dios y perversidad de Israel. Oiga, la bondad de Dios. Y comienza, cierto, el versículo 11 con una palabra que dice, pero mi pueblo. Yo quiero tratar de alguna manera de dividir este versículo. Comenzando primero con la palabra que dice acá, dice, pero mi pueblo. El pueblo de Dios. No está hablando, cierto, a otro pueblo, sino está hablando al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Y nosotros sabemos que el pueblo de Dios es el recipiente, cierto, la vasija de las bendiciones que Dios tenía para él. Un pueblo de Dios, un pueblo escogido de Dios. Y ese pueblo era el recipiente para poder recibir todas las bendiciones que Dios tenía para él. Sea Israel, sea hoy día la iglesia, sea cualquier pecador que escucha la palabra y se arrepiente. Porque Dios, cierto, vino para traer bendición a nosotros, no para traer maldición. Hermano, Dios quería bendecir a este pueblo. Dios quiere bendecir esta iglesia. Dios quiere bendecir al pecador con salvación. Por eso es que hay que oír la palabra de Dios. Nosotros vemos a través de la Escritura que en Juan capítulo 3, versículo número 17 dice que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el deseo de Dios para con la humanidad. Hoy día se predican muchas falsas doctrinas de muchas cosas que no vale la pena hablarlas acá porque se necesita un estudio. Pero hermano, yo veo a través de la Escritura que en el corazón de Dios
¿cierto? Solamente hay pensamientos de bien para la humanidad. Y es por eso que Él envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo, como decía mi hermano, necesita saber el propósito por el cual Dios vino a esta tierra. El mundo necesita conocer la verdad de Dios. Nosotros ya la conocemos, ya sabemos lo que Dios hizo con nuestras vidas. Él nos salvó, Él nos perdonó. Y nosotros tenemos, cierto, la esperanza, porque tenemos un Dios de esperanza, de poder volver a ver, cierto, a nuestro Señor. Vamos a ver un día, a nuestro Redentor cara a cara. La bendición de Dios, cierto, es para aquellos que escuchan su palabra y creen en ella. Esa es la bendición. Por eso es que es tan importante escuchar la voz de Dios. Yo siempre digo en mi iglesia lo siguiente. Yo no sé si aquí pasa lo mismo, a lo mejor pasa en Perú nomás. Pero muchas veces he escuchado estas palabras, ¿cierto?, dichas por muchos de los miembros de la iglesia. Cuando el pastor predica, dicen, no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice. No sé si me pasa a mí nomás o soy el único pastor que escucho eso. Pero creo que la raza humana, todos tienen la inclinación a lo malo. Pero muchas veces he escuchado, no estoy de acuerdo con el pastor. Y yo le digo, si no está de acuerdo conmigo, no hay problema. No ha perdido nada. Pero si no está de acuerdo con Dios, lo ha perdido todo. Y lo que los pastores hacen es predicar la palabra de Dios. Y por eso usted tiene una Biblia para corroborar lo que el siervo predica. Tenemos que ser como los hermanos de Berea, que escuchaban y escudriñaban y veían, ¿cierto?, si esto era verdad o no era verdad. Hoy día se han levantado falsos profetas, falsos pastores, trayendo doctrinas falsas. Por eso es que hoy día vemos tanta confusión. Por eso es que hoy día vemos, ¿cierto?, los programas de televisión. Por eso es que hoy día vemos por internet. Por eso vemos por YouTube todo lo que se está viendo. Pastores criticando a otros pastores. Siervos criticando. Eso no es de un hijo de Dios. No es. ¿Sabe? Dios me dice a mí en su palabra, retén lo bueno, desecha lo malo. Hoy día el evangelio poco a poco se ha ido rebajando. Romanos dice que el nombre de Dios es blasfemado por causa de ¿quién? De nosotros. Porque no estamos conduciéndonos correctamente. Porque no estamos oyendo la voz de Dios. La voz de Dios es importante para mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros que somos hijos de Dios necesitamos su palabra cada día para saber cómo conducirnos. Yo lamento las veces que he cerrado mis oídos, que he endurecido mi servir y he hecho lo que yo he creído hacer que es bueno, sin considerar la palabra de Dios. Eso ha traído a mi vida solamente dolor, tristeza. Muchas lágrimas derramé el año pasado. Quizás usted también derramó muchas lágrimas el año pasado. ¿Quién? El pueblo. ¿Sabe? Dios dijo, mi pueblo. Nosotros somos parte del pueblo celestial de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el recipiente de todas las bendiciones de Dios para con nuestras vidas. El recipiente de todas las promesas de Dios para con nuestras vidas. La Biblia dice, y hay un himno, ¿cierto? Ustedes también quizás lo cantan, dice que todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de nuestra fe. Por eso hay que oír las promesas. Y las promesas no las vas a recibir por causa de la desobediencia, sino por escuchar la voz y vivir en la verdad. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido en el 2017? ¿Por qué, mi pueblo? ¿Y qué dice Dios? Dice en el versículo 11, pero mi pueblo, el recipiente de todas las bendiciones del bien que Dios quiere hacer, dice, no oyó mi voz. No oyó mi voz. Y ahí es tan simple. Nosotros tenemos libertad, tenemos voluntad propia que Dios nos ha dado. Tenemos voluntad. Y este pueblo, dice Dios, no le oyó su voz. Tenemos libre. ¿Sabe? Dios nos dio ese libre albedrío, esa voluntad para decir sí, para decir no, para amar o para no amar, para aborrecer, para creer o no creer. Esta libertad no se la dio a las estrellas. Esta voluntad Dios no se la dio a los animales.
La dio a nosotros. ¿Sabe? Yo del momento que creí en Jesús, le sirvo por amor. Decidí servirle por amor. Dios obró a través de su palabra. Su Espíritu Santo me convenció. Y yo un día, cierto, decidí seguir a Cristo. Creí en el Señor. No tuve que hacer nada porque la salvación es por fe. Pero tuve la responsabilidad de creer en Jesús. Y hermano, este pueblo, benefactor de todas las bendiciones de Dios, dice aquí el salmista, no oyó mi voz. No oyó mi voz. Muchos hoy día no están oyendo la voz de Dios. Mucha gente del mundo se está perdiendo por no oír la voz de Dios. Una porque no la quieren oír. Y muchas veces porque nosotros no la estamos predicando. Usted conoce lo que dice Juan 10. Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será. ¿Y cómo invocarán? Si no hay quien les. ¿Y cómo les predicarán? Si no fueran. Hermano, el oír la palabra de Dios trae bendición a la vida del hombre. Trae bendición. Por eso Pablo decía que él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermano, el oír la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas. Tenemos voluntad para oír, para desoír. Tenemos voluntad, ¿cierto?, para creer o no creer, para aborrecer o para amar. La perversión más grande del hombre hoy día es no oír la voz de Dios. Y hermano, acompáñenme a Juan, por favor. Juan capítulo 5, un versículo muy conocido por ustedes. Me imagino que así debe ser. Este pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Y vuelvo a decir que la perversión más grande del hombre es no querer oír la voz de Dios. Desoír la voz de Dios. Esta libre voluntad le lleva muchas veces a amar más las cosas de este mundo que las cosas eternas. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39, conocido por ustedes, por mí también. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira lo que dice el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y no queréis. Una decisión, no queréis venir a mí. Por eso es que el hombre puede tomar la decisión de oír o no oír, de creer o no creer, de amar o de aborrecer. Nosotros a la luz de la Escritura sabemos que el cristiano no tiene, ni el hombre tiene una tercera opción. O amo a Dios o aborrezco a Dios. O sirvo a Dios o no sirvo a Dios. O creo en Dios o no creo a Dios. O sirvo a Dios o sirvo al diablo. Tan sencillo como eso. No hay terceras opciones como el mundo la hace ver. Mujer, hombre. Y usted sabe lo que sí. ¿Cómo se ha portado? A los niños usted le pregunta, ¿cómo se ha portado? ¿Bien o mal? ¿Y qué dice el niño? Más o menos. El más o menos es del diablo, hermano. Esas terceras a medias es del diablo. El más o menos es del diablo. Queremos pintarlo como que más o menos. Pero el más o menos del diablo. Para Dios es un sí. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. El problema hoy día del cristianismo es que ha querido humanizar el pecado. Sí. ¿Sabes qué pasa cuando el hombre peca? Ahora los propios cristianos dicen, bueno, es que somos hombres. Sí, pero soy cristiano. Sí, pero conozco la verdad. Hoy día estamos humanizando todo. Y el mundo está legalizando lo que Dios aborrece. Dios dice que yo debo amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. El mundo hoy día está, cierto, legalizando todo el pecado. Y aún los propios creyentes de alguna manera están siendo influenciados en muchas cosas. Ya hay creyentes que creen en el divorcio. Yo ando buscando un pasaje para divorciarme, de verdad. No sé si el pastor tiene alguno que me lo dé, por favor. Ah, ¿está listo usted ya? Todo. Este pueblo, mi pueblo, receptor de las bendiciones, no oyó, ¿qué cosa? Mi voz. ¿Usted conoce la historia de Israel, hermano? ¿Usted conoce todo lo que ha pasado con Israel? ¿Amén? ¿Conoce, no usted? Bueno, lee la Biblia acá, ¿no? ¿Usted sabe lo que ha pasado con Israel, o no? Todos los hechos que ha vivido, 70 años en cautiverio, todos los exterminios que ha habido contra el pueblo de Israel. ¿Usted cree que eso es casualidad? No. Eso es simplemente porque mi pueblo no quiso oír
mi voz. ¿Sabe? Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo entró a la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida, ¿sabe usted? Mi hermano tiene que mover la cámara a todos lados, lo tengo nervioso. Yo soy súper histérico, hermano. Antes que entrara, cierto, del pueblo de Dios a la tierra prometida, ¿sabe? El pueblo dependía completamente de Dios. Amén. Él le daba agua de la roca, le mandaba maná, le mandaba una nube en la noche, en el día, para cuidarlo y protegerlo. Pero bastó solamente que Israel entrara a la tierra prometida y se olvidó, ¿sabe de quién? De Dios. Se olvidó de Dios. A los cristianos de la época del siglo XXI se ha olvidado de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. El pueblo de Dios hoy día se ha olvidado de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ya nos hemos olvidado, ya no le hacemos caso en todo. Hoy día la palabra de Dios es un buffet espiritual. ¿Alguien ha ido alguna vez a un buffet? Tenedor libre. Yo como lo que me gusta y lo que no. Por ejemplo, a mí no me invite, por favor, nunca a comer brócoli. No como brócoli, no como esa otra blanca coliflor, no como esa rosada que se llama beterraga. No me inviten nunca, por favor. Me haría el daño más grande. Tendría que comerlo por respeto a usted. Pero hoy día, hermano, la palabra de Dios se ha convertido en un buffet. No unáis en yugo desigual. No me gusta. Sométase al esposo. No. Tratar a la esposa como vaso más frágil. Un buffet espiritual. Lo que me gusta, lo tomo, y lo que no me gusta, lo desecho. Yo veo que los hermanos en sí significa que muchos de nosotros hemos tomado la Biblia muchas veces como un buffet espiritual. Tomo lo que me agrada y dejo lo que me desagrada. El hermano decía hoy día algo muy claro, que la Biblia dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces hoy día yo le llamo a Yantaina los patos mojados. Yo creo en el Señor, quiero bautizarme. ¡Pum! Pato al agua. A los 2 días se va. Patos mojados nomás. Un cristiano verdadero, un cristiano que ha nacido de nuevo, tiene que amar la palabra de Dios. Es la base fundamental de un cristiano. Leer, orar, congregarse. 3 cosas básicas de un cristiano: leer, orar y congregarse. Ya gente no se congrega, es que no es tan importante. Y no congregarse es un pecado, porque Dios dijo que algunos tenían por costumbre, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Mi pueblo, benefactor de todas las bendiciones, no yo ni vos. ¿Tú eres parte de la iglesia de Jesucristo? Sí, pastor. Qué bueno. ¿Estás oyendo la voz de Dios? Sí, pastor. Todos los domingos, todos los jueves. ¿Jueves tienen culto? ¿Qué día más tienen culto? ¿Cuántos de ellos vivimos hoy día? ¿Sabe lo que significa sabiduría? Pablo dijo a la iglesia de Efesios: mirad cómo andáis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa vivir como sabio? ¿Qué significa ser sabio? Se lo explico de una manera práctica. Sabiduría significa la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios. De una manera muy sencilla. Sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios en tu vida. Eso es ser sabio. El hombre sabio es aquel que recibe, escucha la voz de Dios y la aplica en su vida. ¿Cuántas veces hemos sido necios? Yo he sido necio muchas veces y no he aplicado la verdad en mi vida.
Este pueblo, mi pueblo, no oyó mi voz. No oyó mi voz. Vaya a Jeremías 44. Jeremías 44. El pastor, por favor, me hace seña cuando tengo. Yo le dije al pastor que yo predico 3 horas. No sé si le molestará a usted eso. Pero... No, Jeremías 44. Voy a apurarme rápido, ¿cierto? ¿Para qué? Jeremías 44, 16. Mira lo que decía el pueblo de Dios. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová. ¿Qué dijo el pueblo? No la oiremos de ti. Pastor, la palabra que manda Dios a esta iglesia no la queremos oír de ti. Que venga otro pastor. Y ahora vino este pastor y predica lo mismo que predica el pastor. No tengo ningún mensaje contrario a lo que el pastor ha predicado. Mire el pueblo. Hoy día hay creyentes que no le simpatiza al pastor. Por si acaso no fui contratado para hablar bien del pastor. Pero hoy día hay gente que no quiere escuchar a sus pastores. No, es que es muy joven. Y Pablo le dijo, cierto, a Timoteo, que no tengan en poco tu juventud. Y para que no tengan en poco tu juventud, hermano, sé ejemplo en conducta, en fe, en amor, en espíritu. Hermanos amados, este pueblo no quiso oír la voz de Dios. Muchos pueblos hoy día no quieren oír la voz de Dios. No se congregan. No quieren oír la voz de Dios. Oyen pesadamente la voz de Dios. Y si oyen pesadamente la voz de Dios, menos quieren hacer la voluntad de Dios. Yo espero que esta iglesia tenga el deseo y el amor por la palabra de Dios. El salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El cristiano tiene que deleitarse. Yo no sé cuáles fueron las motivaciones que lo trajo en esta noche a usted aquí. La costumbre es que bueno, me gusta, o realmente querer escuchar la voz de Dios. Usted ha escuchado muchas veces esta palabra, oh pastor, he sido edificado con la palabra. ¿Qué significa edificar? Usamos las palabras de una manera liviana. ¿Qué significa edificar? Construir. Si hoy día aprendí algo, tomo ese ladrillo que aprendí hoy día y lo coloco y sigo cimentando y que mi casa espiritual siga creciendo. Eso es ser edificado. Que me haya gustado el mensaje bonito, emocional, no tiene nada que ver. Un mensaje para edificar es que yo recibo ese mensaje. Esto es para mí y coloco ese ladrillo de la palabra de Dios en mi casa y sigo edificando mi casa espiritual. Eso es edificar. Eso significa que la palabra que yo escuché edificó mi vida. Que ahora pongo por obra lo que he sido enseñado. Este pueblo no quiso oír mi voz. No oyó pesadamente. Mire, por favor, vuelva por favor a Salmo 81. Versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Mire lo que dice. E Israel, que dijo, no me quiso a mí. El pueblo benefactor de todas las bendiciones de Dios no quiso oír su voz. Y no solamente dice, no me quiso a mí. No me quiso a mí, está diciendo, este pueblo no se preocupó del favor o del desfavor que Dios podía hacer con ellos. Lo menospreciaron, no lo consideraron. Tuvieron una actitud de irreverencia frente a la palabra de Dios. No consideraron la palabra de Dios. Fueron irreverentes. No me quiso a mí. Este pueblo no me quiso. No oyó mi voz. No me quiso a mí. Irreverentes. Irrespetuosos. Una irreverencia por la palabra. ¿De qué manera yo puedo ser irreverente cuando cierro mis ojos y duermo todo el culto? ¿Hay dormilones acá, no? Uy, despertaron todos.
Los que conocen mi iglesia, cierto, es un pasillo, ¿no es cierto? Mi hermana conoce. Y cuando me bajo del púlpito ya saben que me estoy bajando para retarlos. ¿Sí? Cuando yo me quedo dormido en el culto soy un irreverente, un irrespetuoso a la palabra de Dios. Pero vayan a ver una película 3 horas en la noche, así los ojos. Y atento a lo que dice. Mira qué le dijo, mira lo que le dijo, mira lo que dijo, mira lo que dijo. Las telenovelas, ¿para qué decir? Pues? Pero vienen a escuchar 1 hora y media de palabra y ya están aburridos. Mi hermano dice que en mi predicación de hace tiempo atrás, él se cayó como un tico. Y tuvieron que resucitarlo. El pastor dijo. No me acuerdo cuándo vino porque parece que me quedé dormido. Bueno, ahora no se va a quedar dormido. Irreverencia. Este pueblo no oyó mi voz, no me quiso a mí. ¿A quién? Aquel que quiera lo desea, lo mejor para ustedes, hermano. Y lo mejor para nosotros es la palabra. No hay nada mejor para nuestras vidas que la palabra de Dios. Es cuando dejamos de oír la palabra de Dios que vienen muchas catástrofes en nuestras vidas porque empezamos a tomar decisiones propias. Yo lo he hecho muchas veces y he sufrido porque dejo de oír la voz de Dios y empezamos a caminar lejos. Pedro dice que cuando tomaron a Cristo, la Biblia dice que empezó a caminar de lejos y al final terminó negando a Jesús. Hermanos amados, esta actitud de irreverencia a Dios y su palabra es el secreto de todas las calamidades de los cristianos. Todas las calamidades que quizás pasaste el año 2017 fue por tu irreverencia y tu falta de respeto al no oír y considerar la palabra de Dios. El secreto de todo desastre matrimonial, congregacional, familiar, es la irreverencia a la palabra de Dios. Deja de oír la voz de Dios y te vas a guiar por tu conciencia y tu sentimiento y no bajo los principios de Dios. El desastre de tu vida durante el 2017 quizás fue tu irreverencia, hermano, tu falta de respeto, de no oír la voz de Dios. Jeremías 22. Todas las calamidades y miserias es por no oír la voz de Dios. Jeremías capítulo 22. Jeremías 22. Jeremías 22, 21. Dice la Biblia: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. ¿Quién? El pueblo escogido de Dios, la iglesia de Jesucristo, los pecadores. No oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste su voz. Nunca oíste tu voz. ¿Sabe? Yo soy un pastor que no soy muy joven y tampoco soy muy viejo. Pero ya pasé, no sé cuál, creo 60, ya estamos ahí. Joven aún. Y en los años que llevo en el Evangelio he visto a muchos viejos necios. Porque cuando fueron jóvenes nunca escucharon la voz de Dios. Sé sabio, dice Dios, Salomón. Joven, sé sabio. Escucha, para que cuando seas viejo, no seas un viejo necio en la iglesia. Eso pasó con el pueblo. No oyó su voz. ¿Usted sabe por medio de qué habla Dios? Por medio de su palabra. Pero no quieren oír. Ni tampoco quieren leer la Biblia. Ya la Biblia no se lee, hermano. No estoy en contra de la tecnología, pero yo aborrezco al internet, entre paréntesis, es algo personal. Porque más lleva la inmundicia que a otras cosas. Mi hermano me decía, ¿tiene correo? ¿Qué es lo que es eso?
¿Tiene email? No sé lo que es. Y me dice, ¿tiene WhatsApp? Ah, sí, mi esposa me metió esta cuestión acá. Dios habla a través de su palabra, pero la gente no quiere oír. No quiere leer la Biblia. Dios habla a través de los ministros del Evangelio, pero tampoco quieren oír. Dios habla a través de su Espíritu Santo a la conciencia del hombre, pero no le hacen caso. Colocan oídos sordos. Dios muchas veces también habla a través de las circunstancias de la vida. Pero ¿sabe lo que dice el cristiano? Una casualidad, a cualquiera le pasa. Dios habla a través de su benignidad, hermano. A través de su bondad. Para llevar al hombre al arrepentimiento. Eso está en Romanos capítulo 2. Dios habla a través de esas bendiciones que no mereces. Para llevarte al arrepentimiento y a considerar la voz de Dios. Pero ¿sabe qué está pasando hoy día? Todo es vano. Mi pueblo no oyó mi voz, no me quiso a mí. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? Yo no vengo a juzgar a esta iglesia, esto lo predico yo en mi iglesia también. Pero ¿cómo ha estado tu corazón en lo que respecta a oír la voz de Dios? Y cuando hablo de oír la voz de Dios, es aquella persona que escucha la voz de Dios y aplica eso en su vida y la vive. Vuelva por favor al Salmo 81. Lo primero que vimos, ¿cierto?, es la queja de Dios contra su pueblo. Lo segundo que quiero mostrarte es el juicio de Dios frente a un pueblo rebelde y contumaz. El juicio de Dios contra aquellos que no quieren oír su voz. Dios quiere lo mejor. Pero ahora hay un juicio. Versículo número 12. Mire lo que dice el versículo 12 del Salmos 81. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Hermano, no hay una condición más triste en la vida del hombre a quien Dios lo deja solo y que siga sus propios caminos. Ese es el juicio más grande que Dios puede omitir sobre una persona. Ese es el juicio. Ya no hay más intervenciones divinas en su vida. Ya no hay más misericordia. No hay más invitaciones. Dios ahora solamente deja que este hombre se guíe bajo sus propios caminos. Por eso la Biblia dice, los dejé. Les he hablado. Les he dicho cómo pueden ser bendecidos, prosperados, guardados, protegidos. Pero no quieren oír. Y Dios llega a un momento que dice, los dejé. Los dejo solos, hagan lo que ustedes quieran. Ese es un juicio para condenación eterna al final. Sigan en sus propios caminos. Hermano, esta porción del versículo 12 dice, lo dejé, por tanto. Pero no es porque Dios los haya querido dejar, sino porque simplemente el pueblo de Dios no le consideró, no lo quiso, no quiso oír su voz. Y llega un momento, hermano, en que Dios corta y se acabó. No, es que Dios es misericordia. Sí, pero la misericordia tiene un límite también. La misericordia de Dios cuando no quieres oír te deja solo. Eso es lo que dice la Biblia. Los dejé, por tanto, a la dureza de ¿qué cosa? De su corazón. A la dureza, que sigan en sus propios caminos. Ya el Espíritu no habla, no hay más intervenciones divinas, no hay más misericordia, no hay más invitaciones. Se guían por sus propios deseos y concupiscencia. Esta condición, hermano, es un juicio. El juicio de Dios. Vaya a Proverbios 1. Proverbios 1. Proverbios capítulo 1, versículo número 24. Voy a leer rápido porque quiero terminar la predicación antes de las 12 de la noche. Pastor ya me está mirando, ya nunca más, Pastor Marco. Ya me está. Lo siento en mi espíritu. Mira, 24, dice, por cuanto llamé, 1.24, Proverbios 1.24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Yo me voy a reír en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados sus propios
Consejo. No me quisiste, te dejo solo. Hijo, no me quieres oír. Lo siento. La Biblia dice que endurece la cerviz. No. La cerviz acá, el cuellito, la endurece. Hay cristianos que caminan así. El que endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá más medicina para él. ¿Sabe por qué? Porque simplemente no quieren escuchar la voz de Dios. Muchos cristianos que van a morir para que no sigan razonando en nombre de Dios y los salvará este mundo. Pero como no nos interesa a nosotros, pensamos que todo está obrando en favor nuestro. En el templo dormimos, descansamos, y cuando termina el culto, los hermanos dicen, ¡oye, qué hermosa la predicación! No escucho nada. Se fueron vacíos. Hermano, ¿a qué vino usted a la iglesia? Yo de que soy niñito, porque también fui niñito, no nací con cana, he sabido que ir a la iglesia es ir a escuchar la voz de Dios, inquirir, aprender de Dios, para saber cómo debo conducirme. Esto es la regla de fe y de conducta del cristiano, no un libro secular. Hoy día, que Dios me perdone si hay alguien aquí cristiano que trabaja en una librería cristiana, pero hoy día hay libros para todo. ¿Cómo criar a los hijos? La colección de libros por tal autor. Acá está. Tengo, ¿para qué comprar más libros? Acá está. No estoy en contra de los que leen. Lean todo lo que quieran. Pero aquí está la verdad. Esta es la verdad. Aquí está la verdad. Sobre todas las cosas que tengo que llevar en mi vida, aquí está la verdad. Hermanos amados, este pueblo no quiso escuchar mi voz. Y Dios los dejó. Los dejó. Romanos 1. Usted conoce Romanos 1, la culpabilidad de los hombres. No lo voy a leer. Usted léalo en casa después. La culpabilidad del hombre. No quisieron honrar a Dios. Dieron culto a otras cosas antes que a Dios. ¿Sí? No consideraron a Dios tampoco. Eso está en Romanos. Usted lo puede leer después. Romanos 1 habla toda la culpabilidad del hombre y toda la degeneración que hoy día se ve. Porque simplemente no consideraron a quién. A Dios. Hermano, el pueblo de Dios no está considerando a su Señor. Ya Cristo no es el Señor de la vida de muchos. ¿Sí? Son otras cosas, como decía el pastor. Son otras cosas las que hoy día tienen prioridad en nuestras vidas. Ya la palabra de Dios no es tan importante para nosotros. El pueblo caminó en sus propios consejos, sin sabiduría ni ayuda de Dios, como juicio de Dios. La miseria de un alma dejada, ¿cierto?, por Dios, para ser condenada un día. Porque Dios solamente tiene pensamientos de bien para con nosotros. El benefactor de todas las bendiciones de Dios, hermanos, es el pueblo de Israel, su iglesia, y todo pecador que se acerca por fe a Él va a ser bendecido por Dios. Quizás en esta noche hay alguien que no conoce a Cristo. Hoy día puede ser bendecido. Hoy día te puede decir, alegre a casa, por haber oído por fe. Cristo vino a este mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. A eso vino Jesús. ¿Sabe? Jesús no vino, hermano, a este mundo para adornar el pesebre de Pascua de los hermanos y del mundo. Cristo no vino para eso, para adornar el pesebre, sino para que pueda vivir en el pesebre de tu corazón, que tú le dejes habitar ahí. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, en un humilde pesebre. Para recibir a Cristo necesitas humildad, reconocer tu condición y recibir a Jesús, para que habite en el pesebre de tu corazón, en la humildad de tu corazón. Dios dice que al humilde Él atiende, más al orgulloso lo mira de lejos. Tercero, vemos la lamentación de Dios, versículo 13. Primero, cierto, hemos visto en primer lugar la acusación que hace Dios contra su pueblo, benefactor de todos, que no quiso oírle, que lo dejó. Segundo, vemos el juicio que hace Dios contra un pueblo que no quiso escuchar su voz. Tercero, el lamento de Dios. Versículo 13.
Oh, hermano, ese oh es para ti. Ese oh es para ti. Oh, dice, si hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. No quisieron oír, no quisieron andar en sus caminos. El camino es la verdad. El camino es la verdad. Hermano, este punto es muy cortito para nosotros hoy día. Para pasar al cuarto punto y termino. ¿Se habrá lamentado Dios de nosotros el año pasado? ¿Usted cree que Dios habrá lamentado de usted y haber dicho como acá, oh, si me hubieran oído? ¿Cuántas cosas pasaste el año 2017? Dios te dice, si me hubieras oído, hijo, yo te dije que no siguieras ese camino. ¿Cuántas cosas pasaron en 2017 en tu vida? Que Dios está diciendo, oh hijo, ¿por qué no me oíste? ¿De acuerdo? Cosas mías. Si me hubieras oído, Marcos. Coloca tu nombre. Si me hubieras oído, Carmen, Juana, José, Luis, si me hubieras oído. Si me hubieras oído. ¿O tendría que haberme lamentado yo? Porque aquí vemos el lamento de Dios, hermano. Este oh es un lamento de Dios, de un pueblo que Dios quería bendecir, pero que no pudo bendecir. Porque simplemente dejaron de oír su voz. Y quizás el año pasado, y quizás hasta ahora, hay cosas que no has oído. Y Dios está lamentando y está diciendo, oh hijo, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me has oído? Yo quiero bendecir tu vida. No quiero que sufras. Y si vas a sufrir, sufre por la causa correcta, lo que trae gozo. Sufrir por la causa es totalmente distinto a sufrir por el pecado. Cuando el hombre sufre por el pecado, se acabó el servicio, se acabó la pasión, se acabó el amor. Pero cuando sufre por el servicio de Dios, hay gozo. Pedro y Juan fueron encarcelados. Dice que salieron con gozo. Esa es la diferencia, hermano. Muchos confunden la prueba con la disciplina. No, Dios me ha probado todo el 2017. No, Dios te ha castigado todo el 2017. Porque simplemente no oíste su voz. Hay cristianos todavía, ¿cierto? No, estoy siendo probado por Dios. ¿Qué te va a probar si apenas llegas al culto a la hora? ¿Qué te puede probar, hermano? ¿Alguien me puede leer, por favor, un varón sabio que tome la Biblia y me lea Job 1:1? Cualquiera. Por favor. Un varón que se levante y me lea Job 1:1. Sí, por favor. Ponga atención, por favor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A eso prueba Dios, hermano. No, me está probando el Señor. ¿Quién te está probando, hermano? Hubo en tierra de Uz un varón probado por Dios. Oh, si me hubieras oído. ¿Te viene a la memoria algo que pasaste en el 2017? Y que puedas decir, Señor, lamento no haberte oído. ¿Por qué no te oí? ¿Cuánto lamento? ¿Sabe? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado oír la voz de Dios, hermano? Y el resultado de ello ha sido lamentable. Y Dios ve esta condición en la que estamos hoy día y se lamenta de nosotros.
¿Sabe? Yo no soy Dios, pero estoy seguro que en esta iglesia hay más de alguien que Dios está diciendo, hijo, si me hubieras oído. Si me hubieras oído. Estoy seguro. Yo estoy seguro que en esta iglesia hay más de alguien. Y más de alguien que Dios está diciendo, hijo, si me hubieras oído. Las cosas serían distintas. La situación sería distinta. Para terminar, lo que Dios estaba dispuesto a hacer por este pueblo. Versículo 14. En un momento yo habría derribado a sus enemigos. Tanto enemigos físicos, enemigos espirituales, temporales. ¿Sabe que una de las bendiciones que Dios daba por obediencia, cierto, al pueblo de Israel era que Dios le iba a dar la victoria a Israel sobre sus enemigos? Dios prometió siempre victoria a Israel sobre sus enemigos, si ellos fueran obedientes, si ellos hacían lo que Dios les pedía. Y Dios lo prometió. Yo te voy a librar de todos los enemigos. Mire, vaya a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio 6. Dice en versículo 16. Deuteronomio 6, de 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas. ¿Qué cosa dice la tierra que Jehová juró a tus padres? Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Una de las promesas de Dios para su pueblo es que Él le iba a liberar de todos sus enemigos, de todos sus adversarios. Nosotros tenemos enemigos, tenemos adversarios. Uno de los adversarios más grandes, ¿sabe quién es? Satanás. Pero si tú no crees en Satanás, si tú sigues creyendo igual que el mundo, que es un viejito de negro con bigotes largos, con cacho, con cola y tridente, gobernando el Satanás es poderoso, por si tú no lo sabes. Pero te voy a decir algo más. Pero Dios es todopoderoso. Esa es la diferencia. Y de Él quiere librarnos Dios. De Él quiere librarnos de nuestro enemigo poderoso y aquellos enemigos que tenemos temporales acá en esta tierra. De Él quiere librarnos. Y la única forma de librarnos del enemigo es como dice Santiago 4. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Sométete a la palabra, escucha la voz, obedece la voz de Dios. Y podrás vencer a Satanás. Y podremos, me incluyo, podremos vencer a Satanás. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe? El diablo ha querido destruirme muchas veces este año. Y a veces le creo el cuento, olvidándome que Dios es todopoderoso y que Dios vino para deshacer las obras del diablo. ¿Sabe? Lo que estaba dispuesto Dios a hacer por su pueblo era librarlo de sus enemigos. Librarlo. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Tú crees eso? Amén. Yo lo creo. Pero cuando dejo que Dios obre, si Jehová está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Versículo 15. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos, del pueblo, sería para siempre. Aquí se toma también el tiempo de la salvación. El tiempo de ellos sería para siempre. Tiempo de satisfacción, de gozo, de plenitud con Cristo. La Biblia dice que en tu presencia, Salmo 16, hay plenitud de gozo. Eso es lo que Dios quiere. Bendecir a la humanidad con salvación, con perdón, con vida eterna. Guardar a su iglesia del mal. No permitir que el diablo destruya, ¿cierto?, la iglesia, porque eso es lo que hace. Hay dos instituciones creadas por Dios. ¿Sabe cuáles son? ¿Sabe cuáles son las dos instituciones creadas por Dios? La iglesia, la familia. Y son en las áreas donde más trabaja el diablo. Los matrimonios y la iglesia. Y yo lo sé. Y tú lo sabes. Pero a veces somos necios. Dejamos de oír la voz de Dios. Este pueblo no me quiso a mí.
Viene el juicio de Dios, el lamento de Dios. Y muestra ahora, ¿cierto?, para finalizar, las bendiciones que el pueblo había y estaba perdiendo. Versículo 16, mire lo que dice la Biblia: le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo. Dios quiere bendecirte con lo mejor para tu vida. Pero entiende, por favor, que lo mejor para tu vida no es autos, aviones, helicópteros, cohetes, casa con piscina. Conversaba con mi esposa ayer y hay algo que es verdad. Dios quiere bendecirte con paz. Amén. Amén. El problema es que nosotros miramos la bendición y dimensionamos las bendiciones de Dios con lo que poseemos en los bolsillos. Y Pablo dijo: sé vivir en escasez como en abundancia. Para ambas cosas he sido preparado por Dios. Porque no olvidemos que nada sacaremos de este mundo, que simplemente somos aves de paso, que nuestra ciudadanía está en la eternidad y que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está nosotros también estemos. Allá está nuestra ciudadanía. Por eso tenemos que prestar atención a la voz de Dios. Y para prestar atención a la voz de Dios, ¿sabe dónde debe estar mi corazón? ¿Sabe dónde están puestos mis ojos? En las cosas de arriba. ¿Dónde está sentado Dios y Cristo a la diestra del Padre? Ahí debe estar puesta nuestra mirada. La Biblia dice que donde está mi tesoro, está mi corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro es Cristo, entonces debes amar a Cristo y tu palabra. Cuando yo creí en Jesús y en su palabra. En su palabra, no solamente en Jesús como mi Salvador, sino en Jesús como el Rey, el que señoree mi vida. Ese es Cristo. A lo mejor muchos creen a Cristo como simplemente su Salvador, pero Cristo quiere ser tu Señor y gobernar tu vida. ¿Sabe? Mira, siendo que Él sustentaría con lo mejor del trigo, hermano, Él quiere darte lo mejor. Paz, gozo. Eso quiere dar Dios. Pero como no oímos la voz de Dios, nos perdemos las bendiciones de Dios. Y dice, versículo 16, y con miel de la peña les saciaría. Con el miel de la peña les saciaría. ¿Sabe qué significa eso? ¿De dónde sale la miel? ¿De dónde viene la miel? ¿De las ovejas? De las abejas, en un panal. ¿Le puede mostrar algo esto de las bendiciones de Dios que dice que sacaría miel de la peña? ¿Qué significa para usted eso? ¿Qué significa? Piense un momentito. ¿Qué cree usted que es eso? Que Dios te va a sustentar de una manera milagrosa y maravillosa. De la manera que tú menos te lo piensas. Cuando no hay nada en tu bolsillo, Dios saca provisión para ti. Para sacar miel de la peña tiene que ser un milagro. De esa manera Dios quiere sustentar tu vida. Esas son las bendiciones que perdió Israel. ¿Sabe por qué? Por no querer oír a Dios. ¿Cuántas bendiciones has perdido por no oír la voz de Dios? ¿Cuántas? Quizás con mucha tristeza podemos darnos cuenta que perdimos el gozo, la paz, la felicidad. Pero si hubiéramos oído a Dios, muchas cosas no nos habrían pasado. ¿Sabe? Al final de la vida muchos se van a dar cuenta demasiado tarde de sus oídos sordos, en el infierno. Demasiado tarde. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Cristo dijo un día en Mateo capítulo 23, y quiero que me acompañe, y me queda un versículo más y termino, antes que me voten. Mateo 23, 37, mire lo que dice la Biblia. Un lamento de quién? Del Rey de Reyes. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuál es la función de un profeta? Llevar el mensaje de Dios al pueblo. ¿Y qué hacía el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Mató a los profetas.
Y mira lo que dice la Biblia: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dios quiere tener a su pueblo junto, protegido, guardado, bajo las alas del Dios Todopoderoso. Eso quiere Dios para con nosotros. Para ser bendecidos, comencemos a oír la voz de Dios. ¿Sabe? No permitas que Dios se lamente de ti este año y pueda decir: oh, iglesia, ¿por qué no escuchaste mi voz? ¿Sabe? Ojalá que este año no tenga que Dios lamentarse de nosotros, de mi vida, de la tuya, sino todo lo contrario. Que podamos escuchar esa voz del cielo que se escuchó de parte de Dios hablando de su Hijo Jesucristo, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ojalá que de hoy en adelante podamos escuchar la dulce voz de Dios diciendo: hijo, estoy complacido de ti. Y no una voz de lamento diciendo: oh, hijo, si me hubieras oído. Si me hubieras oído. Ojalá que este año Dios se pueda complacer de nosotros. Hermano, ojalá que no perdamos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas por no querer oír su palabra ni su voz. Y termino con el Salmo 84. Termino con el Salmo 84. Versículo 11. Versículo 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien ¿a quiénes? A los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hermanos amados, ¿por qué seguir perdiendo las bendiciones de Dios? Por dejar de oír la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué permitir que Dios se lamente de nosotros una vez más? Cuando podemos escuchar la voz de Dios diciendo: eso, estoy complacido de ti, hijo. Ojalá que algo haya quedado de este mensaje en sus vidas como en la mía. Y empecemos a oír la voz de Dios y a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. A pedir a Dios todo lo que necesitamos este año para poder cumplir con sus propósitos. La Biblia dice que si yo pido conforme a la voluntad de Dios, todo lo que le pida conforme a su voluntad me sería hecho. Y pedir conforme a la voluntad de Dios, hermanos, es pedirle a Dios todo lo que necesitamos para ser cada día mejores hijos de Dios y traer gloria a su nombre. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Dios eterno y Padre celestial, yo quiero darte gracias en esta noche y pedirte perdón, Dios, porque quizás, y no quizás, estoy seguro que muchas veces desatendí tu voz. Y durante el año recibí calamidades, recibí muchas cosas, Dios, que quizás no quería recibir, que alteraron el ritmo de mi vida normal. Pero te doy gracias, Dios, porque aquellas cosas me han ayudado a crecer, a madurar. Hay muchas cosas que tengo que aprender todavía, Dios, y una de ellas es a no olvidarlas y a no ignorar las artimañas del diablo. ¿Cuántos de nosotros hemos traído lamento a tu corazón, Padre? ¿Cuántos de nosotros, Dios, quizás no nos hemos dado ni cuenta y hemos ignorado la voz de Dios al decir: oh, hijo, si me hubieras oído? Yo quería bendecirte, pero perdiste las bendiciones simplemente porque no me quisiste a mí. ¿Cuántos hombres han partido de este mundo, Dios, al infierno? Porque simplemente desecharon tu palabra. Dios, ojalá que esta iglesia, tu iglesia, usted se pueda sentir complacida de ella, Dios. Que cada uno de tus hijos que está presente en esta noche pueda, Señor, atender a tu voz, a considerarla y a vivir bajo tu palabra. Bendice esta iglesia, bendice al pastor de esta iglesia.
Bendice la vida de su familia, Dios. Bendice mi vida, Dios, mi familia, mi matrimonio, Dios. Bendice Iglesia Bautista, el Buen Pastor en Tacna, Dios. Y a cada una de tus iglesias, Padre, que te siguen. Gracias, Padre, por tu palabra. Anima mi corazón, Dios, a escuchar tu voz. A traer alegría a tu corazón, Dios. Y no tristeza, como quizás la has tenido por causa de mis pecados. Dejo todo en tus manos. Y bendice Iglesia Trinidad. Para la gloria y honra de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermano.